Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Anime.wap, su podcast de anime amigo. Tenemos un nuevo episodio y estamos aquí con nuestro panelista estrella, el mejor que tenemos y el único que tenemos, Sigmund. No, pero tú también eres presentador y panelista. Sí, es verdad, somos Hola. dos. Hola, hola a todos los que nos escuchan nuevamente. Y como decía Vladimir, hoy les traemos un capitulazo. Sí, este capítulo es bien interesante porque no, si bien es de un estudio muy conocido, la serie, que es de Toei Animation, no es un anime muy conocido. De hecho, cuando uno la busca en internet, te aparecen referencias a otras series, no a esta en Aparecen particular. puras princesas. Puras princesas aguerridas. Sí. Estamos hablando de la serie Mononoke, que no es lo mismo que la princesa Mononoke. No confundir, por favor. Sí, que aunque comparten ciertos conceptos. Entonces, esta serie vamos a partir hablando un poco de ella, que es bien particular en primera instancia, que es lo primero que nos atrae, que el diseño de personaje y la estructura visual es muy llamativa y muy recargada, muy distinto a muchos animes tradicionales. Es como una propuesta visual bien particular y bien potente. Sí, sí. A mí me pasa, yo creo que la gente que nos escucha se ha dado cuenta que yo, a pesar de todo, no soy un gran conocedor de anime, a diferencia de Vladimir. Y me pasa que yo cuando veo animes que tienen una estética distinta, igual como que uno le cuesta acostumbrarse. No sé si me choque tanto, pero es como fuera de lo común a la estética tradicional del anime. Pero con Sí, esta, claro, también pasa esa como, oh, ya, esta es una serie distinta, pero rápidamente me pasó que la acepté y la encontré hermosa. Y sí. después que van avanzando el capítulo y los capítulos en sí, yo le fui encontrando todo el sentido del mundo y consideré que obviamente aporta totalmente a toda la esfera artística que representa esta serie. Sí, bo. De hecho son como una especie de collage las imágenes. Sí, las imágenes dan texturas de papel, Sí, hay especies de estampados, hay otras texturas como de telas, que va variando mucho a lo que se quiera configurar dentro de la historia que se está contando. sí, incluso va dando la sensación de que estuviese hecho realmente de papel y tela el anime, ¿eh? Sí, mira, yo no sé si ocuparán realmente una técnica que es como que realmente colocan una textura que sea fotografiada como de fondo y como que hacen una especie de Claro. recorte y la integran a la imagen. No sé si será específicamente esa la técnica, tampoco sé cómo se llama, pero me dio la impresión esa, que es como Sí, que estuviera en papel. Y bueno, esto más adelante creo que lo vamos a profundizar. Yo creo que toda esta estética y toda esta variedad de elementos que se van ocupando juegan mucho a favor de lo que se quiere narrar también. sí. Po. Y sí, yo encuentro que la visualidad tiene un poco entre dibujos tradicionales japoneses y un poco como de Gustav Klimt, como, como esos dorados, como esas formas que parecen medio collage, pero son representacionales como figuras ¿Ya? y también el dibujo tradicional japonés, pues como que tiene que ver con la época que si bien es indeterminada, pareciese como el periodo Edo, la época de los samuráis. Entonces, tiene cierta relación el tipo de dibujo con la época en que se ambienta. ¿Eh? Sí, y bueno, con la temática que son historias netamente como del folclore oriental, que se pueden, o sea, que eso es muy propio de ellos, las narrativas que se van mostrando. Y como vas diciendo tú, pasa eso. Yo también, la primera impresión de hecho que me dio fue el hecho de que sí, son como estéticamente esto es muy arte oriental, Sí, pero tampoco se queda en el oriental clásico. También no, po. podemos observar ahí unas líneas que también son como el anime un poco más tradicional
claro. A diferencia de otras series que es como que toman solo el arte clásico oriental y lo plasman en toda su obra. Igual también hay un poco de variación en todo eso. Sí, y también encuentro yo que es bien básico el dibujo, pero bien efectivo. Como que no tiene todos estos detalles, brillitos, ni que parezca 3D, como bien plano todo. Claro, bueno, cierto, hasta un cierto momento de que tú dices que salen estas partes más doradas, que bien dan más énfasis a la imagen, siguen teniendo como un bajo perfil para lo que podríamos encontrar hoy en día con efectos Sí, 3D y más brillantes, sigue teniendo como la mesura. sí, Pero po, eso, yo creo que en términos artísticos es súper hermosa. En que uno se puede, si bien a lo mejor no te gustan como otros estilos de anime en dibujo verlos, pero esta a la larga igual te va cautivando. Además que cada escena, como hay varios elementos que no, yo siento que no buscan saturar la imagen, así como no buscan saturar en el sentido de impactarte, así como, oh, hay muchas cosas, sino que buscan como ir intrigando a las personas, como ir buscando. Entonces uno igual se puede ir deteniendo en las imágenes, ir viendo qué elementos las están conformando. Además que tampoco tiene imágenes muy estrepitosas, claro. tiene planos bien así como estáticos, Plano eh, fijo en general. claro, plano fijo, porque igual hay movimiento en la escena, pero es como, yo siento que es muy teatral, la Sí, forma de cómo se presenta y cómo va llevando la narrativa es súper teatral y de eso me llevaba a mí, como que estáis observando un teatro clásico oriental, que si bien yo no sí. he tenido la suerte de contemplarlo en persona, pero uno tiene como la imagen de cómo es el teatro clásico oriental, pues, japonés, Sí, ya sea con sombras o el kabuki. claro, y tiene esa cosa de como intensificar a partir de las palabras. Bueno, para contextualizar un poco, sí, como comentaba anteriormente, si bien pareciese ser como una especie de periodo Edo, es un tiempo bien indeterminado y amplio el que se trabaja en la serie, porque tenemos épocas de samurái en la época y también en el último capítulo tenemos como segunda mitad del siglo XX, que es como ya la creación de un tren en Sí, un un poco más capítulo, industrial se ve la estética también. claro. Entonces el periodo es bien indefinido y son 5 casos particulares. Es bien corta la serie. Sí. Es Y una antología, igual sí, que la que el Ayakachi. original. Ayakachi Japan Horror. Ahí se la puedes pronunciar mejor, David. Japanese Classic Horror, no, si yo no Sí. sé inglés. Ya, pero esa también es una antología. Sí, bo. De- Este personaje, el protagonista, es un boticario muy clásico japonés de estos que tienen como una cajita de madera atrás en la espalda, que y, también se aprecian en otras animaciones cuando tratan de la época. sí. Incluso ahora bien popular está Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, que el protagonista tiene una cajita de madera como de boticario. Ah, es un boticario ahora. Sí, Ahora todos van a querer ser boticarios. sí, Van a llevar sus hierbitas, sus mates y todas esas claro, po, infusiones místicas. infusiones, po, Ah, igual la apoyo. Me sí, gustan las infusiones. es una bonita manera, esa visualidad de ser boticario, Sí, no, es como. Es súper místico, lo encuentro yo también. y bien artesanal, Eh, cajitas con hierro igual es como. Tiene su toque de sí, elegancia. tiene su toque. Y este boticario va persiguiendo ciertos casos que aparecen figuras que son los mononokes, que resulta que son seres, criaturas sobrenaturales y que en este caso particular de la serie tienen que ver con la muerte o con Sí, cosas terribles. Porque sí, pues, en otras interpretaciones del mismo concepto Mononoke no tienen una connotación tan negativa como en esta serie. no, hay unas cabecitas que esas también son como mononoke, ¿no? Que son como unas estatuas. Sí,
¿Eso también pasa a ser un mononoke? ¿Ok? En este momento, en este podcast sí. Ya. Ya que está bravo y por si puse en aprieto el concepto mononoke. Oye, no, y Sí, este boticario también hace un poco el papel de detective, sí, po, porque porque tiene, para capturar estas criaturas que estos mononokes son, aparecen, ya que son una especie de demonio que existe sí, en el mundo pero que no es tangible, y se reúne con una emoción o con una intención humana, sí, ya como le decía Vladimir, como tras la muerte, y ahí se genera este mononoke. claro, y estos mononoke se generan a partir de los sentimientos más profundos de los seres humanos, que estos se manifiestan por la humanidad. No es porque anden por ahí como que como criaturas caminantes, sino que tienen que ver como son medios parasitarios de las oscuridades propias de la humanidad. Claro, están como, para entenderlo, como que habitarían en otro plano. Claro. Y cuando se reúnen con una emoción con la que ellos adoptan y que Co- la persona también adopta, se Sí, convertiría en un mononoke. con la verdad. Pues la verdad. Bueno, Sí, el protagonista, para poder acabar con un mononoke, necesita tres elementos. sí. Tenemos los tres elementos, que el primero es el katashi, que es decir, la forma, que es la forma en que ha asumido el espíritu el mononoke. Tenemos el makoto, que es el motivo que impulsa al mononoke o a la persona o toda la trama que impulsa a al acontecimiento que está pasando en el capítulo o en los capítulos. Y finalmente viene el kotowari, que es la verdad tras los actos. Sí, yo en mi mente lo esquematicé de una manera mucho más simple. Aunque espera para decir los La, nombres japonés. no, 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 sí, al concepto. La forma, como tú decías, claro, es como la forma que adquiere, pero también la forma que tenía como la persona antes, siento yo, como la forma del perpetrador, así lo entiendo yo. Claro, es que tiene Eh, que tomar su forma real, po, claro, porque están como ocultos. Mononoke. Pues los mononoke están ocultos. Sí, pues, y bueno, y en algunos adquieren como una forma aparentemente física, pero tampoco es su cuerpo realmente. Claro, La historia del principio, como que se aparecen mucho unas vasijitas, sí, pero a veces no es como una representación un poco física del Mononoke, pero no es el Mononoke en sí. claro. Esto Y suena un poco complicado, pero en verdad es porque la visualidad es muy metafórica. claro, ahí entra lo visual que comentábamos antes, Es bien que va poético en ese sentido. sí, po. La razón la sentí como el motivo, Claro, es como el la causa motivo. de. Y la verdad ya más asociaba a la emoción misma que llevó a esta alianza. ¿Por qué llegó a suceder todo esto? Claro, cuál es el sentimiento que hay detrás de todo esto. Y en ese sentido, resulta que este boticario, cómo lucha con los demonios, es a través de una espada, que la espada solamente es posible de invocar a partir de estos tres conceptos: la forma, el motivo y la verdad. Claro, Entonces, cuando el boticario en este caso obtiene el conocimiento de esos tres elementos, es capaz de desenfundar esta espada o este mango que se ve sí, generalmente. porque nunca se ve el Y filo. no, porque la espada es energética Sí, al po, fin y al cabo. Y el boticario también dice que el Mononoke es como la unión se debe a la humanidad sí, y a través del karma. claro. Y en este sentido, siento yo que la espada también pasa a ser un elemento purificador. Sí, yo creo Eh, que ese es esencialmente la espada. sí, un elemento purificador de esta alianza como corrompida y como de este ciclo malévolo que adquiere el karma en las personas que se convierten en mononokes. Sí, po. De ¿No? hecho, hay una historia que presenta así como un elemento que hay una persona que generó tanto como una emoción negativa por años que generó su mononoke sin estar muerto al 100%. Claro.
Y ahí incluso como que le pide autorización si puede matar como una parte del... Claro, La persona se entiende que después igual queda viva, pero ahí como que viene la purificación. De hecho, cambia estéticamente la forma de cómo se presenta ese personaje. sí, pues. Oye, es bien interesante cómo va cambiando las formas o, o cómo se puede decir las representaciones. Por ejemplo, hay un capítulo donde aparece como un pez con una, como esta guitarrita japonesa, se me olvida cómo Sí, se llama. no es una cimitarra. No, 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 tiene un nombre, se me Ya, pero olvida, el típico instrumento japonés que parece guitarra, pero no lo es. con una Sí, pailita. claro, Qué falta de una respeto, guitarra banjo. son falta de respeto. Pero sí, somos amantes igual de la cultura oriental. Solo que Sí. somos ignorantes en algunas cosas. Sí, pero aparece este pescado. Igual son bien bizarras las formas de los mononoke, ¿eh? Sí, estuve revisando que hay gente que le critica eso, que es como que hay cosas que aparentemente no son explicables, y yo encuentro que dentro de la narrativa la serie es súper sencilla y súper explicable. Sí. Pero leí por ahí que no sé si es en la serie anterior, en Ayakashi, Ayakashi Japanese Classic Horror. que claro, que el personaje del boticario señala que los Mononoke como son están como en otro plano, en otro mundo, son como tienen otras características, nosotros no logramos ser comprensibles muchas de las cosas que hacen o cómo Sí, ellos pues. se presentan, ya sea en forma o como lo decía, en formas que hacen. Entonces, buscarle mucho, rebuscar así, qué significará este pez en este momento Claro. de la historia, en este momento de la escena, no tiene, yo creo, mucho sentido. Más allá del hecho de que está sirviendo de un elemento narrativo, pero más allá de su forma. Sí, pues yo creo que a mí me pasa una vez estaba viendo un documental de Grant Morrison, que es un conocido guionista de cómics que no es oriental, es, ¿cómo decir? Occidental y tiene harta saga importante que tiene el que hizo Arkham Asylum. Ese tipo. Sí, ¿Ya? en el documental él decía algo que era bien interesante, que decía que la gente pide realismo a la ficción, al mundo de fantasía. Entonces, es bien bizarro Grant Morrison. ¿Ya? Entonces, él dice que, claro, que él utiliza esos recursos porque dentro de lo ficticio todo vale, pu. Efectivamente, todo vale y... Claro, a veces siento que la gente pide como realismo para tratar de acercar esas historias como cada vez más a nosotros, Sí, pu. pero a la vez pasa a ser un elemento súper básico, súper concreto. ¿Por qué tiene que ser igual o por qué tiene que haber realismo? Si las Porque tiene que tener cosas, una razón. claro, se pueden entregar súper metafóricamente y pueden tener la mayor realismo posible en términos de narrativa, no de Sí, forma. pu. Es Es que tiene que como, ser coherente dentro de sus propias reglas, yo creo. sí, eso es más importante, que sea coherente dentro de sus propias reglas. Porque eso es lo que nos da una señal de un universo que está bien construido, pu. Porque, claro, no obedece al mundo real, pero sí obedece al mundo de los Mononoke, esta serie. Como todas estas cosas que parecen extrañas, está en un mundo donde estas cosas pasan. Entonces, ¿por qué en un mundo que te aparece estos monstruos no va a poder haber un pescado? Así. Claro, bueno, de partida el Mononoke pasa a ser como una criatura demoníaca para nosotros. Entonces, si existe el Mononoke es porque existen miles de criaturas espirituales en el mundo que podríamos encontrar y más allá en una cultura tan rica en ese sentido como es la japonesa, Sí, po. con muchas criaturas. Claro, pues los yokai. Yokai. No olvidar también a mi vecino Totoro, que también muestra todo un mundo de criaturas silvestres, Sí, pues. espirituales.
En Y la tantas misma series. serie, o sea, en la misma serie, en la misma película, La Princesa Mononoke, po, que ella plantea estos espíritus, los Mononoke son espíritus. Ujú, sí, Entonces, igual que en la serie, pues son espíritus que se manifiestan en el mundo real, en este caso a partir de una conjunción de motivos, tanto como del espíritu como de la persona, y que se genera una verdad, que esto también es bien filosófico, porque te plantea la serie de que para que exista un ser sobrenatural tiene que existir una forma, razón y verdad, que podríamos decir que eso es como la acción humana propia, como el es- concepto. eso mismo te iba a decir, como esta forma, razón y verdad son elementos que también necesitamos para, para tener, o sea, o para darle sentido a la vida. Sí, po. Tener una emoción, un sentido y una forma que seríamos nosotros mismos. Y la acción, porque la forma también siento yo que es acción, no solamente algo concreto. Sí, po. Yo creo que todo lo que nosotros realizamos en la vida cotidiana tiene una forma, que es lo que hacemos, una razón, que es por lo que lo hacemos, y la verdad. Y muchas veces lo que hacemos, ocultamos la verdad. Ah, Claro, hay como se puede dar en términos matemáticos esta especie de ecuación, que es como que siempre, no sé, no necesariamente que tengamos de forma muy consciente estos tres elementos. A veces hay uno que está oculto, pero a raíz de los otros dos los podemos descubrir. De hecho, se hace habitual que lo primero que descubre el boticario es la forma, la sí, razón y la verdad. Pero hay un capítulo que, bueno, como esto es una antología, hay muchos que son 2 capítulos, 3 capítulos, claro. pero hay uno que es un solo capítulo, que es una de las historias que a mí más me gustó. Y el boticario tenía la razón, tenía la verdad, pero desconocía la forma. Ah, Y sí, po. a través de esos dos elementos descubre la forma del Mononoke para poder darle fin. Y para mí ese es mi capítulo favorito, así que Es un muy buen capítulo. es un muy buen capítulo. Que bueno, no que es una serie corta, así que es muy recomendable verla, en 2 días, un día. Sí, bueno, un día, si son hikikomori de alto nivel, Sí, High Level. en un domingo lo disfrutan fácilmente. Sí, Menos de 6 horas. Así que ahí ya claro. tienen un elemento súper bueno, como decía Vladimir, que es súper under. O sea, tú Sí, decís Mononoke y inevitablemente te va a pasar por encima de la princesa Mononoke, lo googleas y te va a sí, salir po. miles de princesas. Entonces, eh, es como que está oculto, pero está ahí. No les va a ser Sí. difícil encontrarla tampoco. Aunque está hecho por Toei Animation, que igual Toei es como de los estudios más grandes de Japón. ¿Sí? Y ya está una serie que, como la estética es como tan artística, puede ser engañosa. Yo en un principio pensé que podía ser un poco más antigua, pero es del 2007. Sí, Así que tampoco no tiene nada viejo. Entonces, en ese sentido, las narrativas igual son rápidas. claro. No te vas a encontrar tampoco en una narrativa lenta. Se tiene un preciosismo y una narración, tiene lo mejor de las dos épocas, tiene Sí, como preocupación por el detalle y lo manual que tenían los animes más antiguos antes de la era digital, y tiene la narración más contemporánea que es más rápida, más eficiente, menos redundancia, bien acotada y bien específica, como va a lo que quiere y termina. sí, no, está súper buena. Oye, y aquí como para hacer una unión también entre lo narrativo, que son historias muy folclóricas, a mi parecer, de la Sí, cultura oriental, eh, que parecen ser sencillas de contar, pero que esconden elementos muy profundos en este sentido de la filosofía que le podemos encontrar a cada capítulo. sí, Eh, y aunarlo con la estética, de que pueda parecer sobrecargada. A mí me gusta no, pero yo entiendo que hay gente que lo pueda considerar como sí, sobrecargada, pero que le da toda una forma artística de presentar la obra. sí.
en muchos momentos, yo como decía, me imaginaba, me pasaba este rollo de que el director de arte quería contar la historia como si fuera realmente un teatro Sí, oriental de la antigua época. Como les decía, como estar ahí reunidos viendo esta pequeña pantalla que en el caso claro, de los teatros de sombra, que muestran elementos que van surgiendo de la misma forma, sí, como un escenario. Y de hecho la serie en algunos, sin ir a propaganda, nada, se está contando como una escena y aparece como una especie de que se cierra un telón y se sí, abre inmediatamente para sí. mostrar de nuevo otra escena. Es Entonces, que todo eso le da un sentido como teatral, es muy teatral de y presentación teatral. de hecho como cuando se pregunta por la forma, la razón y la verdad, los diálogos se vuelven como bien enfáticos, como que se dice, le empieza a preguntar ya la razón, la verdad y como que se van haciendo close-up a la cara, así como todo bien teatral, así como para darle Sí, mucho énfasis al diálogo y el diálogo toma una forma como muy fuerte porque son palabras muy precisas que van a ir develando las cosas detrás de los mononoke y que de una forma que la voz la fuerza de la voz va dando señales conceptuales, como que en sí. general todo es muy conceptual. Sí, oye, otro elemento, volviendo un poquito atrás, hay un capítulo también que aparece en escenas muy de teatro kabuki, Sí, que se colocan, los personajes toman una posición como bien expresiva corporalmente y van teniendo como estos saltitos que se van pegando sí, en el teatro kabuki. Entonces todo es muy, muy artístico, ahí en ese sentido me encantó. Y lo otro elemento que yo siento que ayuda mucho entre la artística y la narrativa es que siento que es como una especie, o sea, todo esto lo hace como bastante onírico, si bien hayan sentidos como elementos que no sean tan así como fantasiosos de la imaginación, hace dar como un sentido bastante onírico a lo que se está mostrando y lo otro que en las locaciones, por así decirlo, me da una sensación de que están en un, ¿cómo se llama esto? En el limbo. Ese era el concepto, sí, como que están en un limbo. Como que todas estas historias están surgiendo en algún momento en un limbo. Porque casualmente están todas en espacios que son aparentemente cerrados. sí, Habitaciones, hay una que hay en un barco, pero cuando se hace como la visualización del barco en el horizonte, es como que si estuvieras viendo una especie de pequeña marioneta. sí, todo es bien cerrado. Sí, como que son puros elementos bien cerrados, entonces eso como que eh, siento que da como la idea como que estás en un limbo, estás en este enjuiciamiento y también lo tomo Sí, en el sentido de que estás en un enjuiciamiento para limpiar este karma, toda esta claro. energía negativa. Justamente el enjuiciamiento yo iba a comentar porque el boticario de alguna manera toma la forma como de un juez. Claro. Y no es como un juez castigador, no está aquí como te voy a liberar, demonio, no tienes que estar en... No, O sea, hay como un texto súper suave, no es como no tienes que estar en este mundo, así como el típico héroe que podría sí, tratar de liberar, sino que es como no debes estar aquí nomás. Y yo me tengo que claro. encargar de que no estés aquí. Eso es su pega. Claro, es como su pega. Hola, vengo a Y, trabajar, emigra. sí, y tampoco está buscando salvar a las personas que están como, que quedan atrapadas dentro de estas Sí, historias, a las personas comunes y corrientes, tampoco busca salvarlas. De hecho, no, hay capítulos donde dice como nos va a salvar o vamos a salir, vamos a quedar vivos de esto y es como, no, yo no vengo a eso, solo depende de usted si sí, se pues. salvan o no. Si yo vengo a ver lo que pasa con el Mononoke y me voy. Claro, y eso también es importante porque la figura del héroe ya no es como el salvador, sino que deja todo a la acción humana. Al final igual se trata como de la propia humanidad, Sí, de las acciones y los pesos karmáticos que tienen nuestras acciones. sí, rotundamente. De hecho, todas, como tú decías al inicio, tienen que ver un poco como con sensaciones un poco más negativas, odio, rencor, como que quedan, esas energías como que van, como que pesan más y van quedando. Pero la primera historia que se presenta en Mononoke no te habla de eso. No, De hecho, es la única historia
que es como linda, por así decirlo, es como la kawaii. Que, Esa, que tiene una historia súper oscura, yo la encontré sí, buenísima porque es densa igual, en el sentido es es súper como, denso. wow, es cuático, y esto realmente tiene que haber pasado, así como, Sí, y no solo en Japón, así como en muchas partes del mundo. Pero la protagonista que está siendo acosada por su pasado, por así decirlo, por sus sí, acciones previas, es salvada por los Mononoke en algún sí, momento. po. El Y Mononoke tenía que ver con una especie yo creo que, de digamos así como un purificación. pequeño spoiler nomás, para que se vaya entendiendo. Sí, La historia es que los Mononoke son bebés que no el lograron capítulo nacer. uno. Y hay muchos en el lugar donde estaba ella, había muchos. Sí, Y como son bebés que no nacieron, querían nacer. Y ella acepta uno. claro. Y los otros son purificados por el... Yo lo entendí después, incluso más adelante, porque como que me había perdido un poco en esa parte. Y después viendo otros capítulos, ya caché cómo era la espada. Dije, oh, claro, ahora entiendo qué pasó en un determinado momento. Fueron Sí, purificados excepto uno, que fue purificado por la protagonista de esa sí, historia. po, porque fue tomado y fue dado a luz, po, se salvó, o sea, dejó de ser neonato. Claro. Sí, ella es como linda igual, dentro de toda la historia previa de cómo llegó eso ahí. Sí, pues, y una Es historia de como... abandono, brígido, o sea, como de sentimientos súper oscuros. Sí. Pero también creo que ese capítulo es que te dice, esto no es solo de rencor. Y yo Claro, creo que por eso la colocaron al principio, porque es como, mira, la típica historia es como que te vamos a mostrar todo lo malo, el rencor, y al final sí, vamos a cerrar con una historia de esperanza. No, colocaron la historia de esperanza en principio, porque ahí te señala que también cualquier persona puede ser un espíritu karmático positivo, en ese sí. sentido. Ahí nos vamos en la ola energética. Es que es cuático. Igual también puede tener incluso que ver con la psicología. Yo encuentro como esta cuestión de la razón, de la verdad. Así como cuando te hacen la terapia y después te dicen, no, en verdad, cuando eres chico te pasó tal cosa y tú, oh, descubriste la razón, la forma, la razón y la verdad. Sí, pues también, toda la razón. Hay muchas cosas que nos ocultamos nosotros mismos. Y que Sí, también los mononoke, sí, no, sí, efectivamente, los mononoke son una representación de nosotros, sí, de la humanidad. definitivamente. Yo creo Sí, yo creo que nada más que decir que solamente vean la serie, porque es véanla. muy Y buena. hay que posicionarla de estas series que, de hecho, es cortita, entonces tampoco es como que te vaya a estar mamando muchas horas en verla. Entonces hay que verla y hay que posicionarla en el lugar que corresponde. Sí, porque es una obra que va a permanecer en el tiempo, yo creo, que porque su propuesta es muy interesante. Sí, y a la gente que le gusta el misterio, esta igual Sí, po. es súper llamativa por ese lado. No busca, siento que en ningún momento busca hacer una historia de terror. No, No va por ese lado, va más por el lado filosófico, más pero es historieta. intrigante. Es intrigante. Y yo creo que también dentro de la cultura japonesa debe darle como un valor importante a su cultura, a Sí, su po. tradición artística. Sí, muy recomendada. Muy recomendada. Así, pues, A mí me Sigmund. encantó. Sí, a mí también, por algo hicimos este capítulo. Transmisión el capítulo. Así Bueno, que muy bien. a todos los escuchas, recomendadísima Mononoke, y ya, puro verla nomás, pues. Sí, pues yo a mí me gustaría darle una invitación, bueno, que la vean, y lo otro, que nos comenten qué serie les gustaría que comentáramos. Sí, Ojalá para mí, que soy el mejor conocedor, que no sean Onda One Piece con miles de capítulos, no, pero series que a lo mejor ustedes también conozcan con un poco under y que les gustaría que... sería interesante que nos pongan el reto de que nosotros descubramos series misteriosas y Sí, pues ese ocultas en la también es el historia. llamado, po, que nos señalen lo que nosotros no hemos visto incluso. Sí, pues. Ya, pues, O sea, Sigmund. Vladimir. Ya, Sigmund, nos vemos. Nos Nos vemos, vemos saludos a próximo todos, que estén capítulo. bien, cuídense. Chao, chao. Chao.